Les invito a que estén abriendo la palabra del Señor, allí en el libro de Apocalipsis capítulo 3, gloria al Señor. Vamos a estar leyendo del versículo 14 hasta el versículo 22, gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo del 14 hasta el versículo 22. Abra su Biblia, comparta con el que está al lado suyo y también dispongámonos para que sea Dios hablando a nuestra vida en esta mañana. Dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria al Señor. Estamos hablando acerca de tiempos finales. Es el estudio que tenemos aquí en estos días, todos estos domingos. Tiempos finales. Y hoy estaremos hablando acerca de la iglesia allí en la Odisea. Gloria al Señor. La iglesia allí en la ciudad de la Odisea es la última de las 7 iglesias, y seguramente que también Dios, así como en cada una de las iglesias hemos visto que el Señor nos habla cada día, también en esta mañana, en esta última iglesia, Dios tendrá un mensaje también para usted. Lo importante es que usted disponga su corazón para que reciba la palabra del Señor. La ciudad de la Odisea, amados hermanos, fue fundada por Antíoco II hacia el año 250 antes de Cristo, y lleva ese nombre en honor a su esposa Laodice. Algunos historiadores dicen que su esposa lo envenenó. Pues esto hablan algunos historiadores. Pero lo que vemos es que este hombre puso el nombre a esta ciudad en honor a su esposa Laodice. Esta ciudad, amados hermanos, quedaba aproximadamente a 145 kilómetros al este de Éfeso. Siempre cuando hablamos de las 7 iglesias, les mostramos un mapa allí donde usted puede ubicar las 7 iglesias. Dice que esta ciudad quedaba aproximadamente a 145 kilómetros al este de Éfeso, y a unos 72 kilómetros al sureste de Filadelfia. Todas quedaban cerca, gloria al Señor. Recuerde cuando el apóstol Pablo llegó a toda esa región fue, hermano, bendecida con la palabra de Dios. Allí se fundaron iglesias, y gloria a Dios porque Dios en cada pueblo, en cada ciudad, en cada región está salvando vidas, está salvando almas desde un principio. Maravilloso es el Señor. Hablando de esta ciudad de la Odisea, era la ciudad más opulenta, escuche bien, entre todas las que había allí en Asia Menor. Se le conocía por su centro bancario, también por su manufactura de lana. Allí había una fábrica, era muy reconocida porque habían muchas ovejas, y era algo que era muy reconocido. Y era una ciudad, hermanos, que mucha gente la visitaba por todo esto.
era un lugar donde se hacían transacciones bancarias y todo esto, había oro, había muchas cosas, era una ciudad rica, gloria al Señor. Pero aparte de que había allí, era una ciudad donde había manufactura, había empresa de todo esto. También era una ciudad conocida por su escuela de medicina, una escuela que producía un medicamento para los ojos. Cuando nosotros leemos toda esta carta, nos damos cuenta que el Señor siempre está allí hablándole a la iglesia con respecto a lo que ellos conocían. Gloria al Señor. Entonces, aquí vemos que el Señor en esta carta le habla acerca de las riquezas que ellos tienen, acerca de lo que ellos usaban como prenda de vestir y también como medicina para sus ojos. Gloria al Señor. Esta ciudad también podemos ver que era una ciudad, aunque muy prestigiosa, tenía un constante problema con el suministro de agua potable. Era una ciudad que tenía dificultades con el agua, gloria al Señor, pero ya eso lo miraremos un poquito más adelante. Entonces la Odisea, la palabra Laodicea significa gobierno del pueblo, o también podemos decir los derechos del pueblo. Era una ciudad, o más bien este nombre significa gobierno del pueblo o los derechos del pueblo. Recuerde que cada nombre de las diferentes ciudades e iglesias tenía un significado y se los hemos dado en cada uno de aquellos estudios, pero hablando de esta significa, la Odisea significa gobierno del pueblo, gloria al Señor. El período, amados hermanos, que representa esta iglesia de la Odisea, va desde el momento en que entra la apostasía a la iglesia hasta después del levantamiento de la iglesia. ¿Qué nos dice esto? Podemos decir que la iglesia de la Odisea, mire, está representando la iglesia en estos últimos tiempos. Bendito es el nombre del Señor. En estos últimos tiempos. Les decía al principio cuando comenzamos a estudiar estas 7 iglesias, mire que cada una de ellas representa un periodo en la historia de la iglesia sobre la tierra. Miramos, por ejemplo, a Éfeso, la iglesia que había perdido el primer amor. Miramos también acerca de Esmirna. Esmirna, allí mirábamos el sufrimiento por causa de la persecución romana. Los hermanos habían quedado pobres porque todo se lo habían quitado. Cuando miramos Tiatira, allí miramos el inicio del papado, donde hubo muchos mártires, muchos cristianos que murieron por causa de aquella implementación de aquel sistema, gloria al Señor. Esto lo vimos en la iglesia de Tiatira. Sardis, cuando mirábamos Sardis, mirábamos allí la iglesia de los que escapan, en este caso escaparon de aquel sistema religioso falso. Muchos escaparon y salieron a predicar la verdad, tiempo conocido como la Reforma, gloria al Señor. Ellos salieron a predicar la verdad, estaban allí en ese sistema religioso pagano y falso, ellos salieron a predicar la verdad, a predicar a Cristo. Y gracias a Dios porque hubo hombres y mujeres valientes que predicaron la palabra. Hay que predicar la verdad, lo que está escrito en la palabra de Dios y no las enseñanzas de una simple religión, gloria al Señor. Cuando mirábamos Filadelfia, hablamos de la iglesia misionera, eso lo mirábamos el domingo anterior. Filadelfia, la iglesia misionera, una iglesia metida con el Señor, una iglesia que buscaba constantemente de Dios, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia donde el mover del Espíritu Santo era glorioso. Y representa, hermanos, o esta iglesia podemos decir que estuvo en los 2 siglos anteriores, siglo XIX y siglo XX, gloria al Señor. Fue un tiempo, hermano, donde muchas iglesias se fundaron. Mire que muchas misiones, muchas organizaciones cristianas comenzaron a predicar. Y hay muchas iglesias que son de ese tiempo. Y en ese tiempo, hermanos, mira, la gente en los cultos era metida. El mover del Espíritu Santo de Dios era glorioso. Era algo especial, hermano. En ese tiempo era algo especial. Hay creyente que dice, hermano, tan bueno como era antes.
antes que íbamos a la vigilia, antes que íbamos a los ayunos, hermano, y se sentía la gloria de Dios, algo especial. Sí, los creyentes buscaban a Dios con todo el corazón. El interés de ellos era Dios, el interés de ellos era buscar la gloria, la presencia de Dios. Pero el periodo en el cual nos encontramos en este tiempo que corresponde a la iglesia de la Odisea es un periodo bastante difícil, bastante crítico, y que Dios quiere que usted tenga mucho cuidado con este tiempo que representa, hermano, que es representado por la iglesia de la Odisea. Por eso quiero que preste atención a esta palabra en esta mañana, y seguramente que Dios también le ha de bendecir. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, hablando de la Odisea, mire, esta sería la iglesia de estos últimos días. Una iglesia conforme con sus cosas materiales. Gloria al nombre del Señor. Donde cada quien piensa en lo suyo y Dios ya no es tan importante. Eso es lo que vemos hoy en día en muchos creyentes. Cada quien va tras lo suyo desesperadamente. El trabajo, los prestigios, los reconocimientos humanos, la posición social, todo aquello está por encima de Dios. Y de hecho, hermano, mire, cuando podíamos congregarnos, uno miraba creyentes que a veces se congregaban, a veces iban solamente los domingos. Pero no era que iban allí a humillarse, a derramar su corazón, sus lágrimas allí en la presencia del Señor. No, hermano, allí tranquilos, allí como que, hermano, como con una delicadeza. No había un buscar de Dios como debe ser. Bendito es el nombre del Señor. Pero usted mira que siempre están, hermano, estos creyentes buscando mostrar, buscando su prestigio, que me vean, que me conozcan. Pues ese es como ese espíritu de la Odisea que hoy en día está, hermano, en muchos creyentes. Qué bueno que usted no se deje alcanzar, que usted no sea así, y por eso es el mensaje en esta mañana. Dios quiere que usted reflexione si quizás está como que en ese ambiente de la Odisea, gloria al Señor, y que busque a Dios de nuevo para que pueda sentir la presencia de Dios. Entonces, les decía, allí en aquella iglesia donde cada quien buscaba lo suyo, hermanos, y Dios no era tan importante, gloria al Señor. Los creyentes de esta iglesia allí en la Odisea, mire, se dedicaron a sus negocios, compra, venta, de todo. Se dedicaron a conseguir dinero, se dedicaron a almacenar riquezas. ¿Pero qué pasó? Dejaron al Señor. Usted no ve, amados hermanos, que esto sucede también en este tiempo. Hay gente que se dedica siempre a sus negocios, a sus trabajos y a todo lo material, y van dejando al Señor. Y quiero que me entiendan en esta mañana, gloria al Señor. No estoy diciéndole que usted no puede tener sus cosas materiales, no estoy diciendo que usted no puede tener quizás, digámoslo así, sus riquezas, sus bienes. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que aquella iglesia se dedicó tanto a lo material que dejó al Señor. Ellos podían tener riqueza, pero podían buscar a Dios, y Dios quizás no les iba a decir nada, gloria al Señor. Si ellos cumplían con el Señor, si ellos buscaban a Dios, si ellos le daban el primer lugar a Dios. En la Biblia encontramos hombres que fueron, hermanos, ricos, pero que hombres que le dieron el primer lugar siempre a Dios. No ponga la mirada en las cosas materiales, ponga la mirada en el Dios del cielo. Bendito es el Señor. Entonces, esta iglesia, hermano, mire, estaba en esa situación. Los creyentes se habían dedicado a otras cosas y ya Dios no era tan importante. Quizás ellos se congregaban, ellos iban allá y cantaban y hacían muchas cosas, pero Dios conocía las obras de ellos, Dios conocía el corazón de ellos, Dios conocía cuando ellos se congregaban quizás pensando que el culto se está demorando tanto y que hay que salir porque tengo que trabajar, y es que tengo que conseguir plata, y es que tengo que conseguir esto y conseguir lo otro. Dios conoce el corazón de cada uno de sus creyentes. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, mire, esta iglesia allí en la Odisea posiblemente también fue fundada, escuche esto, por el apóstol Pablo. Recuerde lo que
veníamos hablando que el apóstol Pablo en toda Asia Menor comenzó a predicar, comenzó a fundar iglesias, comenzó, hermanos, a llevar el evangelio, gloria al Señor. Entonces podemos decir que esta iglesia allí en Laodicea, en la ciudad de Laodicea, también fue fundada por el apóstol Pablo, gloria al nombre del Señor. Mire, amados hermanos, esta iglesia de la Odisea es mencionada también en una de las cartas del apóstol Pablo. Yo quiero que vayamos allí a Colosenses, gloria al Señor. Mire, hermanos, Colosas quedaba allí cerca de la Odisea, quedaba allí cerca. Tenemos un mapa por aquí que usted puede mirar. Allí quedaba Colosas en la parte de abajo, quedaba muy cerca. Entonces, el apóstol Pablo allí en Colosenses capítulo 4, versículo 16, vamos un momentico allí la palabra del Señor. Dice allí, cuando esta carta, hablando de la carta que le escribió a los colosenses, dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, dice, haced que también se lea en la iglesia ¿de dónde? De los laodicenses, gloria al Señor. Y dice, y que la carta de Laodicea la leáis también vosotros. O sea, intercámbiense esas cartas, gloria al Señor, ese mensaje, esa enseñanza. Entonces esta carta a los colosenses, seguramente que también los laodicenses la pudieron leer. Y algunos historiadores, comentaristas dicen que hay una carta perdida y es la carta a los laodicenses que debían leer también los de Colosas, gloria al Señor, pero bueno, ya Dios sabrá por qué, hermano, permitió todo eso. Pero lo que sí le quiero decir en esta mañana es que la iglesia de los laodicenses, allí de la Odisea, era una iglesia también importante para el apóstol Pablo, importante para Dios, gloria al Señor. Usted dirá, hermano, ¿y por qué el Señor no le escribió también una carta a la iglesia allá en Colosas? Recuerde que estábamos diciendo al principio que las 7 iglesias escogidas por el Señor tenían características específicas y especiales, y la iglesia de Colosa, no sé qué pasó con esa iglesia, pero lo que quiero decir es que estas 7 iglesias que estamos viendo aquí en Apocalipsis eran las 7 iglesias que cumplían con todos los requisitos para representar la iglesia en todos los tiempos, y de hecho aquí tenemos la última, que es la iglesia allí en la ciudad de Laodicea. Gloria al nombre del Señor. Volvamos allí a Apocalipsis capítulo 3, gloria al Señor. Allí el versículo 14 de este capítulo 3, miremos cómo se presenta el Señor a esta iglesia. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. En cada una de las iglesias miramos cómo el Señor se les presentaba a cada una de ellas. Pero en esta mañana queremos centrarnos, mire, en cómo el Señor se le presenta a esta iglesia aquí en la Odisea. El Señor muestra también allí sus títulos, bendito es el nombre del Señor. Lo primero que encontramos aquí dice, he aquí el amén. Quizá usted dirá, ¿pero qué significa eso? Gloria al Señor. Dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, gloria al Señor, el principio de la creación de Dios. Ahora miramos algo con respecto a esto que nos habla acerca del principio de la creación de Dios, pero aquí nos dice algo con respecto a el amén, gloria al Señor. Mire, este es otro título del Señor y significa, yo no sé si usted sabe lo que significa la palabra amén. La palabra amén significa así sea, gloria al Señor. Pero, hermanos, amén es una palabra, escuche esto, una palabra hebrea sin traducción a los demás idiomas. Escuchaba a alguien que decía, todo el mundo dice amén, en todos los idiomas. Es como la palabra aleluya, una palabra universal. Pero aquí hablamos de la palabra amén. Y la palabra amén, les decía, significa así sea, gloria al Señor. Entonces, amén es una forma de confirmar algo.
Yo creo que usted que estudia la palabra del Señor sabe esto. Es una forma de confirmar algo. ¿Y qué nos quiere decir esto? Me interesó lo que alguien dijo, porque cuando uno estudia, hermano, Apocalipsis, uno averigua, uno indaga, uno busca, porque la idea es conocer, hermano, la palabra del Señor, conocer lo que otros quizás han estudiado, han conocido y lo que Dios les ha mostrado, y todo eso nos ayuda, hermano, para ser edificados espiritualmente. Gloria al nombre del Señor. Entonces, les decía aquí, ¿y qué nos quiere decir esto? Mire, que el Señor es, escuche esto, amado hermano, Él así es y nunca cambia. ¿Cómo así? Él dice el amén. En otras palabras, Él así es y nunca cambia. Gloria al Señor. El mundo cambia, amados hermanos. La sociedad cambia. Es más, esta iglesia allí en la Odisea cambió. La gente cambia. Muchos cristianos cambian. Pero el Señor es el amén. El así es siempre. El eterno. Nunca cambia. La Biblia nos habla que Él no tiene sombra de variación. Él no cambia, amados hermanos. Él es el mismo. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él no cambia, su amor es el mismo, su misericordia es la misma, su compasión es la misma. De hecho, cuando leemos esta carta, que es bastante dura, hermano, a esta iglesia de la Odisea, allí en la Odisea, mire, encontramos que el amor de Dios sigue siendo el mismo. Aunque ellos se comportaban, hermano, quizás mal, el amor de Dios sigue siendo el mismo. Usted que me está viendo en esta mañana, mire, quizás usted no se comporta de la mejor manera. Tal vez usted está haciendo cosas que sabe que no agradan a Dios, está haciendo cosas que sabe que son pecaminosas, pero quiero decirle en esta mañana, el Señor le ama. El amor de Dios por usted es el mismo. Es tanto el amor de Dios por usted que en esta mañana le está hablando y le está diciendo, hijo, vuelve a lo que antes hacía, vuelve a buscar la presencia de Dios, vuélvete al Señor. El Señor le ama y por eso le habla en esta mañana. Arrepiéntase, busque al Señor. El amor de Dios es muy grande, sobrepasa los tiempos, sobrepasa todo, hermano. Y el amor de Dios siempre está allí presente para con nosotros. Y el amor de Dios, hermano, es tan grande que quiere que nosotros un día estemos con Él. Y porque Él nos ama, siempre nos está hablando. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, les decía que el Señor, hermano, nunca cambia. El mundo cambia, la gente cambia. Esta iglesia en la Odisea cambió, pero el Señor es el amén. El así es y nunca cambia. Gloria al Señor. También nos está diciendo aquí, dice el amén, el testigo fiel y verdadero. Bendito es el nombre del Señor. La palabra testigo significa mártir. Y escuche esto, Jesucristo, hermano, fue el mártir fiel hasta la muerte. Él fue fiel hasta la muerte, hasta que fue a la cruz. Él es el testigo fiel y verdadero. Él, hermano, mire, en Él siempre había una fidelidad al Padre. Una fidelidad al Padre hasta el último momento. Bendito es el nombre del Señor. Entonces aquí el Señor Jesucristo se presenta como el amén, se presenta como el testigo fiel y verdadero, pero también podemos encontrar que otro título está aquí y es el principio de la creación de Dios. Mire, hermanos, hay una religión que anda por allí predicando y hablando, hermano, de cosas de Dios, pero que están bastante alejados del Señor porque ellos no aceptan a Cristo como Dios. Ellos dicen que Cristo fue creado, que Cristo fue creado, que fue lo primero que Dios creó, porque quizás están leyendo textos como este, o quizás lo que dice Colosenses y otros versículos de la palabra del Señor, pero están totalmente errados, gloria al Señor. Mire, cuando aquí el Señor nos habla que Él es el principio de la creación de Dios, no está diciendo que Él fue el primero en ser creado, gloria al Señor. Mire, lo que nos está diciendo aquí la palabra del Señor es que Él fue quien le dio origen a la creación.
Él fue quien le dio origen a la creación, gloria al nombre del Señor. Él le dio inicio, hermano, a todo lo que Dios creó. Él le dio inicio a todas aquellas cosas que el Señor creó. Maravilloso es el nombre del Señor. Usted puede leer allí en Juan capítulo 1, vamos a la Biblia, bendito es el nombre del Señor. Juan capítulo 1, allí en el versículo 3 dice la palabra del Señor, Juan 1:3, dice, este era en el principio con Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Mire que Él le dio origen a la creación. Él le dio inicio a todo lo que Dios creó. Gloria al nombre del Señor. Está hablando de Cristo. Por Él todo fue creado. Entonces no podemos decir que fue que Dios lo creó a Él. No, hermano, porque eso choca con las Sagradas Escrituras. Si usted lee la Biblia aquí en Juan, miren el versículo 1 de este capítulo 1 y 2 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice, este era en el principio con Dios. Dios siempre ha existido. Bendito es el nombre del Señor. Cristo siempre ha existido. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Bendito es su nombre para siempre. Pero ¿qué más encontramos? Volvamos allí al capítulo 3 de Apocalipsis. Dice el capítulo 3, en este versículo que tenemos, versículo 14, dice, el principio de la creación de Dios dice esto. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Mire, versículo 15, yo conozco tus obras. Gloria al Señor. Hermanos, quiero decirles a todos en esta mañana, mire que esta fue la única iglesia que no tuvo ningún elogio de parte del Señor. Si usted lee las otras iglesias, algo tenía para el Señor elogiar. Pero esta iglesia no tuvo ningún tipo de elogio. Bendito es el nombre del Señor. El Señor comienza diciéndoles, yo conozco tus obras, gloria al Señor. Yo conozco que te has vuelto tibio. Dios conoce cada una de nuestras obras. Dios conoce cómo estamos cada uno de nosotros. Bendito es el nombre del Señor. Entonces dice aquí la palabra del Señor, yo conozco tus obras. En otras palabras les decía, el Señor le dice, yo conozco que te has vuelto tibio. Escuche esto, amado hermano. La tibieza tiene, podemos decir, dos posibles causas. Usted dirá, ¿cómo así? Mire, la tibieza, podemos decir, tiene dos posibles causas. Primero, que fue ferviente y se comenzó a enfriar. ¿No le pasa así a muchos creyentes? Yo no sé si es el caso suyo, espero que no. Espero que esta pandemia usted no lo esté enfriando espiritualmente. Espero que no, hermano. Espero que no. Con la ayuda del Señor, que eso a usted no le esté pasando. Pero cuando alguien llega a ser tibio, mire, es porque seguramente estuvo ferviente, ¿cierto? Allí en ese fervor espiritual. Y se fue enfriando. Cada día más poca oración, más poco culto, más poco lectura de la palabra, más poca comunión con el Señor. Y quizás más televisión, más internet, más redes sociales, más mundo. Y se volvió tibio. Llegó a un punto donde hasta ahí está. Pero el otro punto podemos decir que estaba totalmente frío y comenzó a buscar de Dios, pero llegó a un punto y de ahí no pasó. Así también hay cristianos. Hay cristianos que, hermanos, estaban fervorosos con el Señor y han menguado. Hay gente que estaba allá fría para las cosas de Dios y comenzaron a buscar y también llegaron a un punto medio, se quedaron allí tibios. Gloria al nombre del Señor. Y la tibieza, hermano, mire, es algo que al Señor no le agrada. La tibieza es algo que es dañino. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, mire, la tibieza les decía que es un estado donde fácilmente podemos confundir
Los creyentes tibios en las iglesias confunden a las almas que comienzan a llegar a la iglesia. Confunden. ¿Por qué confunden? Porque ellos ven que ese cristiano tibio hace cosas que ellos dicen, pero ¿por qué lo está haciendo? Él no, pues que es cristiano. Gloria al Señor. Y la gente dice, pero vea, es que aquí se puede hacer esto, aquí se puede hacer lo otro. Gloria al Señor. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Hay una tibieza en ese creyente y la tibieza fácilmente puede confundir. Por eso Dios no quiere cristianos tibios. Escuche en esta mañana este mensaje. Dios no quiere cristianos tibios porque el cristiano tibio fácilmente puede confundir. Gloria al Señor. Cuando somos tibios, amados hermanos, mire, somos un poquito de allá y un poquito de acá, gloria al nombre del Señor. Tenemos un poquito de Dios y tenemos un poquito del mundo, gloria al Señor. Buscamos lo uno y buscamos lo otro, gloria al nombre del Señor. Yo no sé si sea el caso suyo, pero puede ser. Porque hay cristianos en las iglesias, hermano, que a veces llegan a este punto de tibieza. Están viendo, hermano, mire, quizás escuchando la predicación de la palabra de Dios, están allí en los cultos, pero también están allá siguiendo, hermano, los cuentachistes groseros y cosas inmundas e inmorales. Están allí con lo uno y con lo otro. Escuchan música que agrada a Dios y escuchan música que agrada al mundo. Están allí con ambas cosas. Y algunos dicen, es que ¿para qué? No se necesita tanto. Es que uno meterse siempre allí como ser ultra religioso, que eso no sirve de nada. Y comienzan a buscar sus propios argumentos. Quiero decirle en esta mañana que sin santidad nadie verá al Señor. Dios quiere hombres y mujeres apartados del pecado. Mire, que vivan para Dios. Bendito es el nombre del Señor. Pero ese espíritu de la Odisea se ha metido en estos tiempos, hermano, y hay muchas iglesias que están así, mundanas y cristianas. Es que ¿para qué uno congregarse tanto? No, con una vez que uno tenga al mes ir al culto, apenas con eso tenemos, gloria al Señor. Qué tristeza, hermano. No, seguir transmisiones por internet, no, eso es muy aburridor. Pero ¿por qué si se pone a ver películas por televisión? ¿Por qué se pone a ver partidos de fútbol por televisión? ¿Por qué si lo otro sí le gusta? Gloria al Señor. La tibieza llega poco a poco y llega para quedarse en muchas ocasiones. Bendito es el Señor. Entonces, ¿qué más tenemos aquí, amados hermanos? Mire, le decía que un creyente tibio es un creyente que puede confundir, fácilmente confunde. Un creyente frío, escuche esto, mire, frío totalmente, puede oír la voz de Dios y puede volverse a Él reconociendo su condición. Un creyente frío, mire, puede ser despertado por el Señor. Mire, un mensaje, algo, hermano, un sueño, no sé, de alguna forma, Dios lo despierta y dice, voy a buscar del Señor y busca de Dios. Pero un cristiano tibio dice, no, pues, no, ese era un sueño, no, es que no, y comienza, hermano, a actuar de esa manera. Un cristiano tibio es un problema. No avanza, está estancado. Un cristiano tibio, hermano, es un problema. Cuídese de la tibieza. Bendito es el nombre del Señor. Si usted se siente que está un poquito tibio, comienza a calentarse, comienza a buscar a Dios. Maravilloso es el Señor para siempre. Entonces, el tibio se siente bien como está. Se siente bien. ¿Para qué buscar? ¿Para qué? No, yo me siento bien. Con la oracioncita que hago todos los días, si es que lo hace. De 2, 3, 4, 5 minutos, yo con eso me siento bien, si es que lo hace. No, yo oré ayer, decía uno. Yo oré ayer, ya hoy no voy a orar. Es que yo oré la semana pasada y oré como 1 hora. No, ya en toda esa hora reparto todo ese tiempo porque, mire, sacan esas conclusiones tan triviales como, yo no sé, hermano. Sacan ese tipo de conclusiones y se mantienen siempre con eso, gloria al Señor. No sienten ese deseo de buscar a Dios. Su alma no anhela la presencia de Dios, hermano. Mire, cuando un creyente es ferviente para Dios, su alma anhela la presencia de Dios, hermano. Día tras día está allí en la presencia de Dios porque su alma anhela, su alma, como dice el Salmo, mire, está allí como ciervo bramando por las corrientes de las aguas. ¿Por qué? Porque necesita de Dios, necesita de la presencia del Señor, del Espíritu Santo de Dios. La tibieza es un peligro, bendito es Dios. Entonces,
La tibieza, amados hermanos, al Señor le produce, como vemos aquí en este capítulo 3 de Apocalipsis, mire, la tibieza le produce al Señor náuseas. Imagínese, hermano. Que el Señor vea una iglesia tibia, el Señor ahí mismo está como, hablemos en términos nuestros, ¿cierto? El Señor ve una iglesia tibia y dice, hermano, porque si usted va a tomarse algo que usted sabe que le va a producir náuseas, usted no mira eso como tan bueno, no, usted lo mira como, ¿cierto? Como, si me lo tomo me enfermo, entonces mejor no me lo tomo, gloria al Señor. Entonces, esta iglesia, mire, le produce al Señor esto, la tibieza le produce al Señor náuseas, gloria al Señor. Y podemos decir, una iglesia tibia es una iglesia que enferma al Señor. Una iglesia, hermano, que no le produce tanto agrado al Señor. Pero con todo eso, escuche esto, un creyente tibio no le produce como mucho agrado al Señor. Pero con todo eso, el Señor ama. Usted que está en ese estado, que usted está reconociendo porque está escuchando esta palabra y está reconociendo, el Señor lo ama. Y escuche la palabra de Dios, siga escuchando y seguramente que algo Dios hará con usted en esta hora. Bendito es el Señor. Entonces les decía que la tibieza espiritual es muy dañina, hermano. Dios no quiere que usted sea un cristiano tibio. Busque a Dios, busque al Señor como antes. Y seguramente que todo quedará atrás, gloria al Señor. Mire, al principio les decía que la ciudad de Laodicea tenía problemas con el suministro de agua potable. Decíamos que era una ciudad donde habían bancos, había manufactura, había medicina para los ojos. También era una iglesia, era una ciudad que tenía problemas, les decía, con el suministro de agua potable, gloria al Señor. Y una de las cosas que uno estudia y busca e indaga es que el río que surtía la ciudad se secaba en el tiempo del verano. Entonces imagínense, esta ciudad tenía que usar un largo viaducto. Usted mira, hermanos, que el viaducto es por donde pasan los carros. Sí, está bien. Pero en aquel tiempo se conocían los viaductos, porque ducto se hablaba como de acueducto. Eran unos tubos que iban de fuente de agua y llegaba a la ciudad. Entonces, en aquel tiempo se conocía como viaducto. Y por estos medios traían el agua, que no era una agua muy potable, era un agua que en muchas ocasiones era turbia, también era un agua que no era pura y en muchas ocasiones nociva, enfermaba a la gente. Y el agua, como venía por esos tubos desde el lugar muy lejano, aparte de todos estos problemas, era un agua que venía también tibia. Porque aquel tubo, aquel medio por donde esta agua corría, se calentaba con el sol. Bueno, todo esto lo dicen algunos historiadores. Usted me dirá, hermano, ¿usted sabe eso? ¿Usted fue allá? ¿Usted estuvo ahí? No, uno estudia todo esto, hermano, y es posible, ¿cierto? Es posible todo esto. Otros dicen que cerca de la ciudad habían unas fuentes de agua y que había una fuente de agua tibia, tibia y otra fuente de agua fría. Bueno, hay muchas cosas que se hablan con respecto a esto, pero les traigo a ustedes esto que encontré, que el agua venía de otras partes porque el río se secaba y el agua no era potable, no era buena y aparte de eso era agua que le hacía daño a la gente, gloria al Señor. Pues la iglesia allí en Laodicea le producía ese mismo efecto al Señor. Le producía náuseas. Gloria al Señor. Y esta iglesia sabía, conocía todo esto. Cuando ellos escucharon este mensaje que el Señor les mandó,
Ellos mismos dijeron, sí, esto es lo que está pasando allá con el agua, esto es lo que está sucediendo en la ciudad. Ellos sabían todo esto, ellos podían fácilmente entender el mensaje de Dios, porque usted conoce por la palabra de Dios que Jesús, mire, cuando estaba aquí en la tierra, siempre utilizaba los medios, las cosas que veía para enseñarle a sus discípulos, para formar ahí una parábola y enseñarle a todos los que seguían. Entonces, aún el Señor es el mismo y sigue usando todos aquellos medios para enseñar la palabra del Señor a aquella iglesia. Bendito es nuestro Dios. Volvemos a este capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra del Señor. Mire, capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra del Señor. Leíamos allí el versículo 15, ¿cierto? El versículo 16 decía, o dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ellos conocían esto. El versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Gloria al nombre del Señor. Mire, amados hermanos, el mensaje de esta iglesia fue un mensaje bastante fuerte. ¿Por qué? Era una iglesia que estaba en una ciudad muy próspera. Y ellos se habían dedicado a acumular riquezas y esto los afectó espiritualmente. Cuando el creyente, hermano, que ama a Dios, que debe tener su tesoro arriba, se pone a acumular cosas aquí en la tierra, eso los afecta espiritualmente y eso le afectó a estos creyentes. Ellos se habían dedicado de lleno al trabajo. Era trabajo y trabajo y trabajo, gloria al Señor, y se olvidaron del Señor. Ellos se olvidaron del Señor. Tenga mucho cuidado con esto, hermano. Que sus responsabilidades, que lo que a usted le han encomendado para hacer, tenga mucho cuidado, que no lo vaya a alejar a usted del Señor, que no lo vaya a enfriar a usted espiritualmente. Hay creyentes que fueron buenos creyentes hasta que consiguieron un trabajo, hasta que el Señor les dio un empleo, se enfriaron, gloria al Señor. Porque quizás el patrón les dice, si quiere ganar unas horas extras, tiene que trabajar también el domingo. Bueno, patrón, yo vengo y si hay que venir otro domingo, yo también vengo. Alguna cosa yo le digo al pastor que es que me tocó trabajar. Eso está en el corazón. Dios conoce las obras de cada uno de nosotros. Separe el tiempo para Dios. Mire, hay creyentes, amados hermanos, que ni aún llevándoles el culto a la casa, a la comodidad de su hogar, lo siguen. Ni aún llevándoles el culto a la casa, ellos no tienen que pagar un pasaje, no tienen que caminar, no tienen que esforzarse. A la casa el Señor les lleva el culto y ni aún así están en el culto. Dios conoce a cada quien. Con todo esto yo a veces me pongo a pensar, amados hermanos, mire que todo esto, mire, nos está llevando a probarnos. Dios nos está probando para mirar qué clase de cristianos somos. Hermano, es que no me puedo congregar porque es que mire, que es que esto y que lo otro, que el tiempo, que mire, que es que... Bueno, Dios le está llevando el culto a la casa. Es más, mire hermano cómo es Dios de bueno. Es más, si usted no pudo por alguna razón, porque lo importante es que usted esté allí en el momento preciso del culto, por eso nosotros no grabamos los cultos y los ponemos a la hora que viene, a la hora del culto, no, nosotros no hacemos los cultos pregrabados, gracias a Dios que los hacemos en vivo, en el momento, en el tiempo real como en este momento. Entonces, si por alguna razón usted no puede estar en el culto como debe ser en el tiempo real del culto, Dios a usted le da la oportunidad, por ahí a las 2, 3, 4 horas, ver el culto, estar en el culto. Mire cómo es Dios de bueno. Dios le pone todo allí, facilito. Pero ¿sabe qué dicen algunos? No. A mí me gusta el culto es en la hora que es. Y si yo no lo veo a la hora que es, entonces ya no lo veo. No, tranquilo, es un asunto entre usted y Dios. Bendito es el nombre del Señor. Dios todo nos los pone así fácil. Pero en este tiempo se está probando quién es quién. Yo no sé cuánto tiempo irá a durar esta prueba, pero hermano, también se está probando a ver qué clase de cristianos somos. Si valoramos, si honramos lo que Dios nos ha dado. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, mire, esta iglesia
Les decía en el versículo 17, ellos decían, pero tú dices, yo soy rico. Ellos, hermano, en ellos había algo, gloria al nombre del Señor. En ellos había como una cierta arrogancia. Mire, esta era una iglesia, les decía, una iglesia en una ciudad próspera. Ellos se habían dedicado a acumular riquezas, ¿cierto? Y esto los afectó espiritualmente. Ellos se habían dedicado de lleno al trabajo y se olvidaron del Señor. Ellos, mire, tenían esta expresión que leemos aquí, una expresión como de soberbia. Yo soy rico, dice aquí la palabra, porque se vanagloriaban con lo que tenían. Hay gente que se vanagloria con las cosas materiales que tiene, gloria al Señor. Yo tengo esto, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Ustedes no tienen lo que yo tengo. Qué tristeza, hermano. Cuando la gente se muera, nada se va a llevar. Cuando esa persona se muera, nada de eso se va a llevar. Otros van a pelearse todas esas cosas, gloria al Señor. Entonces esta iglesia decía, es que yo soy rico. El mismo Señor le dice, tú dices, porque Dios conoce lo que nosotros decimos allá en el corazón. Lo que nosotros pensamos, el Señor lo conoce. Tal vez usted no ha dicho nada de lo que estoy hablando aquí, pero sí lo ha dicho allá dentro de su corazón. Y el Señor en esta hora le está hablando a su corazón. Bendito es el nombre del Señor. Y digo esto porque hay creyentes que me van a ver, gente de otras partes, de otras iglesias, creyentes que van a seguir esta transmisión después que la prediquemos y también Dios les va a hablar porque Dios los ama, bendito es el Señor. Entonces allí dentro de ellos, en esa soberbia, ellos decían, es que yo soy rico y me he enriquecido, pero ¿a costa de qué? Gloria al Señor. Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero aquí es donde el Señor les habla a ellos y le dice, y no sabe, o sea, tú desconoces lo que yo sé. Tú miras las cosas, lo que está delante de tus ojos, pero tú no sabes lo que tienes que saber, lo que yo sé, bendito es el nombre del Señor. Y tú no sabes que tú, dice, y no sabes que tú eres un desventurado. Algunas versiones hablan de desgraciado. Un desventurado. Miserable, pobre, ciego y desnudo. Mire cómo el Señor le reveló, hermano, todo lo que había en ellos, gloria al Señor. Ellos se creían importantes por la ropa que vestían, porque hay gente, hermano, que se cree tan importante porque usa un determinado tipo de ropa. Ya se creen, hermano, que son más que los demás. Se creen más santos, gloria al Señor, porque tienen un título universitario, porque tienen un puesto en una empresa, porque tienen quizás prestigio y reconocimiento, se creen más importantes que los demás. Pero ¿cómo los mira Dios? Como unos pobres miserables, hermano. Qué bueno que nosotros seamos ricos, pero para con Dios, hermano. Pero hay gente que a veces usted los ve como en su forma de caminar se les nota el orgullo, en su forma de hablar se les nota la prepotencia, en su forma, hermano, de ser se muestra lo que hay humanamente en ellos. Pero ¿cómo los ve Dios? ¿Cómo veía Dios a esta gente como unos pobres? Mire, hermano, a veces uno ve personas que dicen que son cristianos, que son creyentes, pero a veces uno los ve así, hermano, mire, como con un orgullo, con una altivez, pero que son gente, mire, que muchos son tibios, son mundanos, son gente que no son espirituales. ¿Cómo los ve Dios? Como unos pobres. No se deje impresionar quizás por el aspecto de la gente. No se deje impresionar. Siempre, hermanos, vayamos a la palabra de Dios. Y que sea Dios quien nos ayude a comprender todo esto, gloria al Señor. Entonces dice aquí la palabra, tú no sabes, dice, y tú no sabes, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, estás en nada, no tienes nada, gloria al Señor. Ellos decían, yo tengo, pero Dios decía, no tienes nada, bendito es el nombre del Señor. Entonces, encontramos aquí cuando el Señor les dice a ellos en el versículo 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres, ¿qué? Oro refinado en fuego, gloria al Señor, para que seas rico. O sea, la riqueza, cuando hablo aquí, aquí la Biblia nos habla de este oro, nos está hablando, hermano, del verdadero tesoro espiritual. No está hablando de un oro material, no.
Gloria al Señor, de ese verdadero tesoro espiritual, gloria al Señor. El Señor le dice aquí, por tanto te aconsejo, o sea, escucha mi consejo, pero hay gente que no escucha el consejo del Señor, que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico. Dice vestiduras, pero mire que aquí dice vestiduras blancas, gloria al Señor, para vestirte y dice, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Las vestiduras blancas, amados hermanos, miren, nos habla de la justicia de Dios. Dios quiere que nosotros estemos vestidos de blanco. No que usted se compre un traje blanco, no, no, no. La Biblia no habla de eso. No es que hay religiones que todo lo toman como literal y todos sus líderes son vestidos de blanco. No, no, no. Eso no es santidad, hermano. Eso a veces es hipocresía, gloria al Señor. Dios no está hablando de ese tipo de vestidura, está hablando de la justicia de Él, de la santidad que debe haber dentro de nosotros en nuestra propia vida. Bendito es el nombre del Señor. Pero también Dios le está diciendo aquí a esta iglesia, dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Le decía que en aquella ciudad había riqueza, había oro, había todo esto material, había, hermano, vestidos de lana, vestidos, hermano, habían empresas, fábricas, hermano, y esta iglesia tenía todo esto. También tenían la medicina para los ojos, para mirar quizás literalmente, gloria al Señor, pero Dios le dice, ¿sabe qué? Aunque ustedes tengan todo eso, les falta. Le falta la riqueza espiritual, le falta la vestimenta de justicia, les falta que ustedes echen colirio, pero del colirio mío para que puedan ver su condición. Bendito es el nombre del Señor. Hay gente que no ve su propia condición, hermano. Hay gente tan ciega, que no ve su propia condición, que no ve cómo se encuentran, que no ven su estado. Bendito es el Señor. ¿Y qué tiene que hacer el Señor? Hablarle como en esta mañana, mira tu condición. El colirio podemos decir que es la palabra de Dios para que usted vea la revelación del Señor, para que usted vea cómo se encuentra. Bendito es el Señor para siempre. Entonces el colirio era para que ellos vieran su verdadera condición, para que se les aclareara, se puede decir, la visión, la vista, y vieran cómo estaban, para que vieran desde el punto de vista espiritual, hermano. Usted no puede quizás medir a otros por las cosas que tiene, ni tampoco usted se puede medir por lo que tiene. Hermano, mírase desde la perspectiva divina, desde el punto de vista espiritual. ¿Cómo está usted con Dios? Bendito es el nombre del Señor. Recuerde que estos tres elementos que el Señor muestra aquí, lo habían en aquella ciudad, gloria al Señor, y materialmente ellos tenían todo esto, pero eran pobres espirituales. Versículo 19 nos está diciendo aquí, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Vea, aquí está mostrado el amor de Dios. Él dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. El Señor reconocía que los estaba reprendiendo, los estaba exhortando. Qué bueno cuando el Señor nos exhorta. Mire, si usted siente que en esta mañana el Señor lo está exhortando a través de esta palabra, es porque el Señor lo ama. Escuche bien lo que Él mismo le está diciendo aquí. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. A esta iglesia el Señor los amaba. Los amaba, gloria al Señor. Era una iglesia tibia, pero el Señor los amaba. A cada creyente eran tibios, pero el Señor los amaba. Dios nos ama a todos, gloria al Señor. Usted que me está viendo en esta hora, quizá usted diga, hermano, yo estoy actuando así, estoy siendo así. Dios también le ama. Bendito es su nombre para siempre. Entonces la condición de esta iglesia, escuche esto, amado hermano, no apagó el amor de Cristo por ellos. La condición de esta iglesia no apagó el amor de Cristo por ellos. Él les dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Escuche esto, Dios iba a disciplinar a esta iglesia tibia. Dios la iba a disciplinar. Tremendo esto, hermano. Dios los iba a disciplinar. Le pregunto en esta mañana, escúcheme, ¿es usted tibio en su vida espiritual? Esto se lo responde usted a Dios. Tal vez Dios lo discipline para ayudarle a salir de su tibieza,
de su indiferencia, pero lo hará, ¿sabe por qué? Porque Él lo ama. Vamos a un texto que tenemos aquí en el libro de Hebreos, capítulo 12. Mire, en el versículo 5, también esto usted cuando lo estudie podrá encontrarlo allá en Proverbios, también el Señor lo dice a través del proverbista, también el libro de Job nos habla de esto, pero he tomado esta porción de aquí del libro de Hebreos. Capítulo 12, versículo 5, voy a leer hasta el versículo 7, dice la palabra del Señor. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, escuche bien, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Vea lo que Dios le está hablando a usted en esta mañana. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque dice, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dios iba a disciplinar a esta iglesia, a estos creyentes, porque el Señor los amaba. Bendito es su nombre para siempre. Entonces, ¿qué quería Dios con la disciplina para esta iglesia, hermano? Lo que Dios buscaba era que ellos, mire, salieran de esa indiferencia en la cual ellos se encontraban, gloria al Señor. ¿Y por qué el Señor lo iba a hacer? Porque el Señor los amaba. Puede que el Señor a usted lo vaya a disciplinar también, porque usted está actuando como no debe. Puede que Dios lo tenga allí en la listica para también procesarlo, pero dele gracias a Dios. Cuando el proceso llegue, cuando llegue quizás la disciplina que en el momento, como dice el apóstol, no es motivo de gozo, pero después, hermano, es satisfacción para nuestra alma. Si usted por su comportamiento, por su forma de ser, usted necesita ser disciplinado, pues Dios que lo ama lo va a disciplinar. Bendito es su nombre. Pero escuche también esto en esta mañana. Usted puede evitar la disciplina del Señor. ¿Cómo? No salir corriendo como quizás usted cuando estaba pequeño, que su papá o su mamá iba a castigarle por algo malo que usted hizo y usted se metía debajo de la cama, usted se iba corriendo y usted no podía ser disciplinado y por eso es que todo esto trajo consecuencias más tarde. Hermanos, quiero decirle que usted puede evitar la disciplina del Señor, ¿sabe cómo? Buscándole una vez más como antes, confesando a Él su pecado, orando, estudiando su palabra, teniendo comunión con Él. Vuélvase a Él. Si Él todavía no lo ha disciplinado por su tibieza, por su indiferencia con Él, vuélvase a Él antes que llegue el momento. Porque Dios lo ama a usted y Dios no está dispuesto a perderlo a usted. El Señor lo salvó. Cristo derramó su sangre en la cruz por usted. Él no está dispuesto a perderlo. Él lo va a salvar. Y como lo va a salvar, Él lo va a disciplinar. Pero no rechace, no rehúse la disciplina del Señor. Porque el que rehúsa la disciplina del Señor, el que dice, no, yo no, qué pesar, tendrá su propia consecuencia. Pero si usted se deja disciplinar, corregir, amonestar, reprender, para que usted se encamine, qué bueno que usted pueda aceptar esa disciplina de parte del Señor. Entonces, mire, si usted descubre, escuche esto que le digo en esta mañana, si usted descubre que es indiferente, este es como especie de un termómetro para usted que me está viendo en esta hora y escuchando. Hoy en día se usa el termómetro, hermano, para mirar la temperatura de la gente, cómo está y todo esto. Pero puedo decirle que hay un termómetro que usted puede utilizar espiritualmente y darse cuenta si está tibio o cómo está. Gloria al Señor. Si usted descubre que es indiferente, escuche esto, a la iglesia, indiferente a Dios, indiferente a la Biblia, es porque usted ha empezado a sacar a Dios de su vida. Es porque usted ya se metió en la tibieza. Si usted es indiferente a los cultos, a la Biblia, a la oración, a Dios, usted ya ha sacado a Dios de su vida. Bendito es el nombre del Señor. Pero veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Es un texto, hermano,
muy usado por los cristianos, a veces no muy bien usado, pero es usado por los cristianos, gloria al nombre del Señor, por todos nosotros. Dice el versículo 20, después que el Señor le dice en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, pues es celoso y arrepiéntete. O sea, Dios estaba interesado como hijo a ayudarle, a bendecirle. Dios estaba dispuesto, hermano, a hacer algo por esos cristianos, por ese cristiano en particular. El Señor le dice aquí a ellos, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gloria al Señor. Mire lo que el Señor le dice aquí a esta iglesia. Pero no solamente a esta iglesia, hermanos, sino también a cada uno de nosotros. Bendito es el nombre del Señor. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Mire, esto, hermano, puede referirse a la puerta de la iglesia allí en la Odisea porque habían sacado al Señor. Puede ser. Yo estudiaba algo y algunos comentaristas decían que esta iglesia había sacado al Señor y por eso el Señor estaba fuera de la puerta de la iglesia diciéndole, déjeme entrar, yo quiero que tener comunión con ustedes. Gloria al Señor. Está bien. Pero me ponía a mirar algo más con respecto a lo que dice aquí el versículo. También podemos decir que se refiere a cada creyente en particular. Escuche esto en esta mañana. Se refiere a cada creyente en particular que no tenía tiempo. Les estaba hablando que esta gente, estos cristianos ahí, estos creyentes allá en la Odisea, no tenían tiempo. Entonces podemos decir que se está refiriendo a cada creyente en particular que no tenía tiempo para el Señor. No tenían tiempo, hermano. Podemos decir, basados en lo que dice aquí el Señor, dice aquí que llegó a sus puertas, ¿cuándo? Al finalizar el día. ¿Y sabe por qué les digo esto? Aquí nos habla de cenar. Y la cena es la última comida del día. Está el desayuno, está el almuerzo y está la cena. La última comida cuando ya el día termina. Entonces, cuando ya el día terminaba, quizás las jornadas de tanta ocupación, de tanto trabajo, quizás los creyentes llegaban a la casa, no había tiempo para Dios porque el tiempo solamente era para ellos. Yo recuerdo que un pastor decía, ¿usted para quién trabaja? Para usted, para su familia. A veces, hermano, pensamos quizás que todo esto, hermano, a veces invertimos el orden, gloria al Señor. Estos creyentes de aquí, de la Odisea, e igual que muchos creyentes en este tiempo, mire, todo el día trabajando. Es más, hermano, yo creo que si fueran creyentes en este tiempo, el Señor le dijera, he aquí, yo estoy en la puerta y llamo, bueno, y todo esto, y yo entraré a Él y comeré la merienda de la medianoche. Porque algunos se mantienen tan ocupados todo el día y parte de la noche. Para Dios no hay tiempo, bendito es el nombre del Señor. Entonces a estos creyentes el Señor les dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice, y abre la puerta, yo entraré a Él. No está hablando entraré a la iglesia, entraré a Él. Y cenaré con Él, o sea, aunque sea el último momento, yo quiero tener comunión con Él. ¿Qué nos está diciendo Dios en esta mañana? Que Él quiere tener comunión con usted. Hermano, usted que ha sido indiferente a Dios, que ha dejado a Dios, es que ni de último, ya Dios no aparece por ningún lado. La conciencia le está diciendo, no has orado, no has buscado a Dios, pero usted no le hace caso ni a su propia conciencia. El Espíritu de Dios le redarguye, le dice, mira que esto y lo otro, busca al Señor, te estás alejando, no le hace caso al Espíritu de Dios, no le hace caso a nadie. Qué bueno que en esta mañana usted entienda que Dios quiere tener comunión con usted. A estos creyentes, el Señor dice, aquí yo estoy a la puerta, el Señor llegó hasta su propia casa como hoy. Tocó la puerta. Gloria al Señor. Pero hay creyentes que no abren
la puerta, mire, no hablemos de su corazón, que no le abren la puerta de su diario vivir al Señor. No se la abren. Y Dios quiere tener comunión con ellos. Entonces, encontramos aquí, hermanos, mire que el Señor se acerca a ellos porque Dios quería tener comunión con esta iglesia, con estos creyentes allí en la Odisea. Gloria al Señor. Él quiere que nosotros le demos el lugar en nuestra vida que Él se merece. El cenar juntos, escuche esto, el cenar juntos habla de comunión. Y Dios quiere que tengamos comunión con Él, que usted vuelva a tener comunión con Dios. Este mensaje no es para quizás criticarlo, señalarlo en esta hora. Este mensaje es para decirle, vuélvase al Señor porque el Señor le ama. Dios tiene algo especial para usted. Si usted logra vencer, Dios tiene algo especial para usted. Si usted abre la puerta de su diario vivir, si usted abre la puerta de su vida al Señor, si usted tiene al Señor de nuevo en el lugar que debe estar, usted va a ser un vencedor. Si usted deja esa tibieza, sino que vuelve de nuevo a ser fervoroso para Dios, buscar a Dios, buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios, buscar la presencia de Dios constantemente, entonces Dios para usted tiene, mire, algo especial. Y puedo decirle en esta mañana, de acuerdo a lo que la Biblia nos muestra, mire, algo tan grande, hermano, porque lo que Dios tenía para esta iglesia, puedo decir que era más grande que lo que Dios tuvo para las otras 6 iglesias. Usted puede mirar en el versículo 21 y 22. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Mire, hermano, vea lo que aquí la Biblia dice. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. A ninguna otra iglesia el Señor le dijo, te vas a sentar conmigo en mi trono. El hecho de sentarse en el trono con el Señor, eso era algo muy grande, hermano, pero muy grande, gloria al nombre del Señor. Esto era, puedo decir, hermanos, mire, un privilegio enorme. Era una autoridad, gloria al nombre del Señor. Era algo tan especial lo que Dios tenía para estos creyentes tibios si salían de su tibieza. La tibieza produce muerte, rechazo por parte del Señor. Pero si nosotros vencemos esa tibieza, vamos a lograr obtener este premio. Imagínense usted sentado allí en el trono con Cristo. Eso es algo, hermano, de mucho honor. Pero esto solamente está reservado para los vencedores. Escuche bien, de la iglesia en este último tiempo. Recuerde que la iglesia de la Odisea abarca el tiempo que estamos viviendo. Entonces los creyentes que sean vencedores en este tiempo, que venzan esa tibieza que puedo decir que es como diabólica, hermano. Es un sistema que en la cual la gente se mete, un sistema espiritual, un estado espiritual terrible. Si usted se encuentra en este estado y logra vencer eso, si usted no se deja alcanzar por esa tibieza que ha alcanzado a otros, usted tendrá también de parte del Señor esta gran recompensa. El Señor dice, al que venciere esa tibieza, esa condición espiritual, el Señor le dará que se siente con Él en su trono. Dice el versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo de Dios a usted le ha hablado en esta hora y yo espero que usted reciba esta palabra de parte de Dios. Para concluir, amados hermanos, reconozca su condición espiritual y vuélvase al Señor. Busque tener esa comunión con el Señor que antes tenía. Busque tener esa comunión con Dios como antes la tenía. Él le ama a pesar de todo. El Señor le ama a usted a pesar de esa tibieza, a pesar de la indiferencia. El Señor le ama, pero Él quiere que usted venza esa tibieza. Porque usted no vence esa tibieza, usted se perderá lo que hay reservado para usted. Pero también escuche esto, si usted aún sigue en esa tibieza, el Señor lo puede reprender, lo puede disciplinar y todo porque Él lo ama. Busquemos a Dios ahora antes
que cualquier otra cosa venga a nuestra vida. Busquemos a Dios, humillémonos delante del Señor, amemos a Dios, pongamos nuestra vida allí en las manos del Señor y algo grande Dios hará también a través de usted. Vuélvase al Señor y el Señor le bendecirá grandemente. Voy a orar a Dios por usted para que el Señor le ayude y le bendiga. Padre bueno, Señor, que estás en el cielo. Eterno Dios, he concluido, Señor, con los mensajes a estas 7 iglesias. En esta mañana, Señor, hemos mirado el último mensaje, Señor, a la última iglesia, a la iglesia de estos últimos tiempos, Señor. Padre mío, una iglesia que se había ocupado tanto en sus trabajos, en sus cosas materiales, Señor, que ya no había tiempo para ti. De igual manera estamos en un tiempo muy igual, muy parecido, Señor. Hoy en día hay tiempo para el deporte, tiempo, Dios mío, para el entretenimiento, tiempo para las amistades, tiempo para el trabajo y para tantas otras cosas, Dios mío, hay tiempo. Pero no hay tiempo para ti, Señor. Padre mío, en muchos que dicen ser creyentes, ya tú no apareces por ningún lado, Señor. Padre mío, qué triste la condición de muchos que dicen que son parte de tu pueblo. Padre mío, pero la noticia en esta mañana es que, oh Dios, así como tú amabas a esa iglesia de la Odisea, también tú amas la iglesia de este tiempo, no importa lo que ellos estén haciendo. Y como tú los amas, Dios, Padre mío, lo que tú nos muestras aquí en tu palabra es que tú estás dispuestos a reprenderles, a disciplinarles, Dios, pero que ellos pueden evitar esa reprensión si comienzan a hacer las cosas bien. Padre mío, cuando hay un hijo, Señor, que hace las cosas bien, que hace lo que debe hacer, oh Dios, no tiene por qué ser reprendido, no tiene por qué ser disciplinado. Pero cuando hay un hijo, Señor, que hace lo malo, lo que no debe, oh Dios, que trae problemas al hogar, ese hijo es disciplinado, ese hijo es reprendido, Señor, con el objetivo, Señor, que cambie, con el objetivo de que sea un hijo diferente, que sea un hijo totalmente cambiado, Señor. Padre mío, nosotros podemos evitar esa disciplina, podemos evitar esa reprensión si hacemos las cosas que a ti te agradan, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos cada día, Señor. Mira, aquellos que sienten, oh Dios, que tú les confrontas en esta mañana con esta palabra, que ellos se puedan volver a ti, que se vuelvan a ti, Señor, y eviten cualquier reprensión de parte tuya. Padre mío, tú al que amas, castigas, corriges, Señor, y todo por el bien de cada uno de ellos. Tú no estás dispuesto, Señor, a perder el alma, a perder, Dios mío, aquellos que tú has ganado, aquellos que tú tienes allí como parte de tu pueblo, Señor. Padre Santo, gracias te doy en esta hora por todos los hermanos que han escuchado esta palabra, por todos los amigos que han escuchado esta palabra, por todos aquellos descarriados que han escuchado esta palabra, oh Dios, por todos aquellos que van a escuchar esta palabra también. Gracias por ellos. Ayúdales, Dios mío, a que esta palabra, oh Dios, sea de bendición y de edificación a cada uno. Padre Santo, gracias, muchas gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Amén. Gloria al nombre del Señor.